esposo José Hernández Birria. A ver, mejor vamos a preguntarle aquí a la madrina. A ver, Nana Madrina, ¿cómo se siente hoy este día? Pues primeramente, buenos días a todas las personas que van a estar conectados en Facebook y en el YouTube. Pues aquí estamos ya esperando a nuestros hijados y toda su familia, del novio y de la novia, para que vengan a almorzar. Pues aquí hicimos una comidita para ellos, para la familia, y pues hicimos birria. Birria de borrego, de chivo. ¿Algo que quieras desearle a los novios? Pues primeramente que este día tan especial para ellos, un feliz matrimonio, pues. Eso. Ok, gracias. A ver, tía China, ¿quieres mandar saludos? ¿Tu comadre? Viene a acompañar a sus compadres. Ándale pues. Gracias. Ya se fue el padrino, ya corrió. Esto es lo que decoraron aquí los padrinos. Mira, qué bonito. Las preparaciones, la birria de borrego. Esa cometa yo creo ha de traer salsita. Eso fue lo que se mira lo bonito. La decoración, flores naturales para los novios. Ya los acompañantes de la madrina ahí se encuentran. Yo creo ya con hambre porque no llegan los invitados. Hasta llegan, no hay que desesperarnos, ahorita llegan. Y el padrino ya se fue. A ver, no, ahí viene. Fue por las sodas el padrino, mira. A ver, Tatapadrino, ¿cómo se siente? Ay, tiene muchos dólares, ahora sí, a ver. Ay, manda su hijada. Ahora le agradecemos a la hijada. Allá están las botellas. Dejamos las botellas. Vamos, gracias, comadre, gracias por ahí también a la hijada. Parte a mi hijada, que gracias por todas las cosas. No puede salir todavía aquí. Sí, pues. Sí, Siéntese, comadre, siéntese. Vamos, gracias por ahí a todos los que están acompañándonos y los que nos van a acompañar hoy en la celebración de la boda. A toda la familia Hernández Campos, a la familia Arriaga Silva, a todas las familias que van a estar, por supuesto a los compadres míos, a mis primos, parientes, cercanos, lejanos por parte de mi esposa y por parte mío, ¿verdad? Invitarlos a que por ahí pues se den cita y ya empezando aquí, por supuesto, para la hora del almuerzo que le vamos a dar a los novios y a sus acompañantes, a todas las familias que van a venir. Y pues también gracias a ti también, a cuñado, por este espacio, por este lugar, por tu apoyo y por tu ayuda. Gracias entonces de verdad a todos los que nos están apoyando y ayudando. De antemano, pues muchas gracias y bienvenidos y gracias. Ojalá que todo salga bien. ¿Algo que quieras desearle a los novios? Mira, pues en especial, ¿verdad? Porque es el paso que es difícil de dar, pues. Mira, es un gran testimonio de verdad que se da cuando uno se está casando, ¿no? Especialmente en estos tiempos donde vemos la escasez de matrimonios que se casan. En este caso, ellos están dando testimonio de la fe, de lo que creen ellos, ¿no? De lo que es el sacramento del matrimonio. Y yo creo que eso debe de hacer reflexionar a muchos que pues están solamente juntos y que no han recibido la gracia del sacramento, ¿verdad? Esto para ellos yo les deseo verdaderamente que sean felices, que se prometan fidelidad, que se prometan amor y que vivan en paz, ¿verdad? Y estamos ahí siempre como padrinos también para apoyarlos y ayudarlos en lo que se pueda, ¿verdad? Necesitar en cada momento de su vida. Así es de que a ellos de verdad un gran saludo especial y que Dios los bendiga, Dios los guarde y para siempre que sean ellos eternamente felices. Gracias en todo socorro. Ándale pues, ándale así, ándale pues. Ahí está, gracias al padrino. Le digo unas palabras ahí para los novios.
Ahí vemos a los invitados del padrino José Hernández y María Vicenta Arriaga, a Palma, y a los hermanos de la nana madrina. Y aquí está Nicanor, desde temprano vino a traer el ¿qué? Las tortillas, ¿verdad? El mole. El mole. Pero no está enojado, ¿verdad? Hoy. Lo que sobró del pavo. Aquí mi compadre Chato también irá presente. ¿Tiene frío, compa? No se agüite. Ahorita nos calentamos allá en el calerón. Así me pongo de chapeado, dile cuando pasa la cámara, dile primo. Así me pongo cuando estoy enojado, dile. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues con permiso, a ver qué. Mucho. Buenos días a todos. Primo, listo, primo. Está vivo, bienvenido, pásale. Pásale, bienvenido, pásale. Mesas, acá, mesado también, pásale. Gracias. Buenos días, pásale, amigo, pásale, siéntese. Pásale, bienvenido, pásale. Siéntese. Bueno. Buenos días.
Nosotros somos padrinos de velación de Juan Carlos y de María Guadalupe Silva, a la cual pues hoy estamos recibiéndolos aquí en la casa. Como ustedes ven, hemos preparado un almuerzo para ellos, como es costumbre de nuestra comunidad purépecha. Pues dar la bienvenida a todos ellos, ¿no? A los familiares, parientes y todo, por supuesto también a su hermano que está aquí presente, y también a mis cuñados invitados que están todos aquí con nosotros. Sí, pues también aquí estamos esperando a nuestros hijados, que son los novios, a mi hijado Juan Carlos y Siéntese a mi hijada María Guadalupe Silva. Y pues aquí estamos presentes y le damos bienvenida a toda su familia, que pues disfruten lo que hoy hemos hecho para ellos. Es todo, gracias. Bienvenido, gracias entonces, gracias. Bien. Siéntanse. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien. Ahorita te voy a ya nomás. Novia. No. I think they're already done with that section. They are. Yeah, no, they're done already. Tío. ¿Viste, hijo? Aprovecha, tío. Gracias, hijo, gracias. Tienes toda la tarde. ¿Y ahora trabajarías? Ya no. Vamos a ver, chica.
Muchas gracias. I was like, I don't like it. I was like, Susi, ponlos ahí, hija, en la mesa, uno así, ahorita para ¿Qué banco es ese, hijo? Se llama el banco, es Cash App. Diciendo así. What up, for the kid, G? What for you? Oh, my boy, he already has one. What is it? Ay, cabrón, tiene mucho. Pásale, amigazo. Pásale. Sí, ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, chica, gracias. Buenos días, diga. Gracias. Forestiano, forestiano.
Aquí la para. De la producción 10 horas 10 caballos le mandamos esta rolita y al caballo el dominguín, jálese parientito. Leche no había, leche. No, dale, hija, ya me pasó.
Si quieren más salsa. Ahí tenemos. Oh, gracias. Se encuentra, güey. Por eso, agárralo. Listo, güey. Graben, dice. Ya andamos, ya, güey. Ya llegó Navidad, güey. Mándanos saludos, güey. ¿Esto es solo más arroz? ¿Quién quiere más arroz? Aquí está otro puro arroz. Parrai mapanado. ¿Algón? ¿Existe don? ¿Se coma?